El amplificador sumador tiene dos configuraciones, la configuración inversora y la configuración inversora. Para la primera de ellas, la que nos va a invertir la señal, se observa aquí tres diferentes resistencias que se pueden usar para meterle voltajes de entrada diferentes. De tal manera que las corrientes I1, I2 y 3 que van a entrar al nodo no inversor deben de ser respectivamente B1 menos el voltaje en el nodo no inversor sobre R1, B2 menos el voltaje no inversor sobre R2, B3 sobre el voltaje no inversor entre R3, y la única salida que tienen estas tres corrientes, dado que el amplificador operacional no acepta corriente, es ir por la resistencia de retroalimentación. Entonces esta corriente va a ser igual al voltaje no inversor menos el voltaje de salida entre la resistencia de retroalimentación. Si se aplican las condiciones de análisis de los amplificadores operacionales, pues no queda de otra. Este voltaje es cero, entonces desaparece de todas las ecuaciones de corriente y por lo tanto se puede despejar el voltaje de salida quedando de esta forma. ¿Qué significa? Pues que cada uno de estos voltajes de entrada va a tener un factor de amplificación dado por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia que cada una de las tres voltajes tuvo en la entrada. De tal manera que, pues en el sumador inversor, el voltaje de salida es la suma ponderada de los voltajes de entrada. El sumador no inversor no es tan obvio. En este sumador no inversor, cuando uno hace el análisis por medio de la aplicación de la ley de Kirchhoff, tiene que aplicar esta condición. Las resistencias entrada 1, 2, 3 y RF deben de ser iguales, de tal manera que la resistencia de control sea RF sobre 2 para que solamente nos sume los voltajes de entrada B1, B2, B3. De cualquier otra manera, se puede controlar la amplificación siempre y cuando esta resistencia sea menor de la resistencia de retroalimentación. Un resultado conocido, dado en las tablas de desarrollo de series de Fourier, es que para formar una onda cuadrada es posible hacerlo con la suma de armónicos. Aquí tenemos una frecuencia fundamental, aquí tenemos 3 veces esa frecuencia, sobre 3 es su amplitud, 5 veces la frecuencia sobre 5, que sería la amplitud, y esta ecuación es la que podemos hacer uso para comprobar que nuestro sumador funciona. Aquí está una configuración de sumador inversor. Las resistencias R1, R2 y R3 respectivamente son iguales a la resistencia de retroalimentación, un tercio y un quinto. Es obvio que este potenciómetro ahorita lo mantengo en cero para no tener factor de amplificación, pero lo puedo cambiar precisamente para hacer mayor la señal. Podemos comprobar que aquí también el voltaje de entrada es de 1 volt en cada uno de estos generadores y la frecuencia respectivamente es 1 kHz, 3 kilos y 5 kHz para que sean 3 veces y 5 veces la frecuencia inicial. Con esto y los colores que tenemos aquí para diferenciar las señales de entrada, podemos activar la simulación y observamos que todas tienen amplificación de 1 volt. Sin embargo, en la salida, como están ponderadas por las resistencias, tienen amplitud de un tercio y un quinto respectivamente y por lo tanto sí se está formando en la línea roja el voltaje de salida que puede tomar la forma de una onda cuadrada. Entonces justamente con esto estamos comprobando el funcionamiento. Podemos aumentarle un poco la ganancia de tal manera que observemos que efectivamente se amplifica un poco el voltaje. Una vez que detenemos la simulación, podemos hacer uso de este sumador no inversor. Aquí, si nos fijamos, las resistencias de retroalimentación y todas las resistencias de entrada son iguales, tienen 10 kilo ohms. Entonces, esta resistencia es menor que esta, por lo tanto, esta nos va a controlar nuestro voltaje, nuestra amplificación.
Para lograrlo, pues nada más voy a pasar el cable de salida a este, de tal manera que todos los cableados que ya están hechos se pueden usar exactamente igual. Activo la simulación y podemos notar la diferencia en que esta nada más está amplificando la suma, pero no le está dando ponderaciones. Y por lo mismo no toma la misma forma que en el caso anterior la onda cuadrada. Solamente nos está mostrando la suma de las ondas. Finalmente, si queremos hacer uso del Circuit Wizard, aquí lo tenemos, Open Wizard, podemos decirle que queremos hacer un sumador amplificador inversor. Aquí vamos a escoger el número de entradas, pueden ser 3 o 4. Hay que elegir el resistor de retroalimentación, vamos a ponerle 10 kilo ohms y verificamos. Ya que el cálculo está completo, podemos construir el circuito de tal manera que pues queda así realizado el diseño. De la misma manera, si en las herramientas usamos el mismo wizard de OPAMS, ahora para un sumador no inversor, da la configuración, de nuevo 3 entradas, 10 kilo ohms, verificamos, construimos el circuito y podemos con esto simular los efectos de un amplificador sumador, inversor y no inversor, donde el sumador inversor tiene la ventaja de que podemos hacer las ponderaciones adecuadas y el sumador no inversor solamente nos va a sumar los voltajes con un factor de amplificación.